Ok, buenas noches a todos. Estamos comenzando ya otra sección de la historia de la iglesia cristiana. Desde el principio ya estamos entrando en el segundo siglo. Ya vimos la historia de todos los acontecimientos importantes que han transcurrido a través del primer siglo de la iglesia primitiva. Ahora vamos a ver y vamos a estudiar el segundo siglo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde viene todo el problema? ¿Cómo se mueven los tiempos y las historias a través de todos los relatos que nos ha dejado la historia de la iglesia, aparte de la Biblia? Esta primera parte del segundo siglo, porque son tres partes, esta primera parte se llama las persecuciones imperiales. O sea, la persecución de los imperios romanos sobre la iglesia y dentro de la iglesia cristiana. Y vamos a ver cómo es que el imperio romano entró en una persecución completamente sanguinaria. Vamos a ver, dime. La primera parte se llama ¿cómo? Así, las persecuciones imperiales. Las persecuciones imperiales tiene tres partes. Hoy vamos a dar la primera. Si terminamos, no creo que podamos terminar. La otra clase la segunda y la otra clase la tercera. Y esto es comenzando el segundo siglo. El segundo siglo, ¿ok? Ok. Y este tiempo de las persecuciones imperiales comienza desde la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Fíjense que aquí hay más años. ¿Ok? Aquí hay más años. Así que desde la muerte de Juan en el año 100 hasta el edicto de Constantino en el 313. Pasan 2 siglos, ¿no? Pasan 2 siglos de este imperio romano persiguiendo a la iglesia cristiana. Y vamos a ver por qué es lo que ellos sentían o que ellos creían y por qué era completamente perseguida la iglesia original del Señor. El hecho más importante de la historia de la iglesia en este segundo siglo y en el tercer siglo fue la persecución de los cristianos por los emperadores romanos. Constantino dictó un edicto y puso fin a todo intento de destruir la iglesia de Cristo. Y esto aconteció en el 313. ¿Ok? Así que los dos puntos importantes es que durante estos 2 siglos, segundo siglo y tercer siglo, la persecución fue constante sobre el pueblo cristiano. Pero en el año 313, y vamos a ver quién fue Constantino al final, en el año 313 el emperador Constantino dictó un edicto para parar la persecución del pueblo cristiano. El pueblo cristiano estuvo perseguido, hermano, desde el primer siglo hasta el tercer siglo. Así que ustedes se imaginan qué vida llevaban ellos. Pero a pesar de esto, la iglesia se mantenía firme. La iglesia no caducó, la iglesia no dejó de existir, la iglesia no dejó de reunirse y vamos a ver. Causas de las persecuciones. ¿Por qué los emperadores romanos? ¿Por qué motivo los emperadores romanos perseguían a la iglesia cristiana? Porque dicen que eran diferentes, que ellos eran ateos porque no adoraban muchos dioses. Fíjate, oye esto, el imperio romano decía que la iglesia cristiana eran ateos porque no adoraban a muchos dioses porque tenían un solo Dios. Entonces para ellos esta iglesia cristiana era completamente atea. Porque no tenían diferentes figuras ni diferentes objetos a los cuales adorar. Sin embargo, el paganismo, o sea, los que no creían, los que no participaban o los que no pertenecían al cristianismo, tenían muchas formas y estatuas y objetos de adoración. Sin embargo, la iglesia cristiana no tenía ninguna. Entonces, para ellos, esto era, prácticamente eran ateos. Ellos decían que eran ateos porque no creían en tantos dioses. Sí, no sé si tienes apuntado entre los apuntes tuyos que hay un caso en que tú te dabas cuenta
cuando un país, un lugar quería hacer conexión, quería hacer negocios comerciales contra otros, traían los dioses de este lugar y ponían los dioses de este lugar. Y un ejemplo de esto es porque en Pompeya se ve una estatua de la diosa Isis. La diosa Isis, ustedes saben que era una diosa, la diosa de los Egipto, pero Pompeya quería hacer negocio con Egipto y quería que cuando estos egipcios vinieran se sintieran como si estuviesen en su casa. Y entonces ellos hicieron la Isis. Y un emperador decidió hacer también una estatua para el dios de los cristianos, pero los cristianos no lo aceptaron. Los cristianos no quisieron no aceptar. adoraban otros dioses. Ellos no adoraban otros dioses ni les interesaba ningún Entonces comercio. eran considerados por los paganos, por las personas que no eran cristianos, que son paganos, que eran ateos, porque no adoraban otros dioses. Es increíble. Ahora, los paganos practicaban esta adoración a los ídolos y tenían estos ídolos entrelazados en su vida privada. ¿Por qué? Porque para todo ellos venían delante de los pies de estos ídolos. Entonces ellos tenían como una atadura espiritual muy grande en referencia a que los ídolos eran los que dirigían su vida. Y entonces el Imperio Romano veía que los cristianos no participaban en ese tipo de vida. Entonces por eso comenzaron a ser perseguidos. Comenzaron a ser perseguidos porque tenían otra forma de vivir. No vivían entrelazados a la adoración y a los ídolos de los paganos, de todos los dioses que ellos tenían. Entonces, le decían insociables, sobrio, le decían ateos, le decían rebeldes. ¿Por qué? Porque no adoraban al emperador. Ellos no doblegaban su fe delante del emperador. El emperador para ellos era un hombre y no era un ídolo, pero los paganos adoraban al emperador. Entonces esto era una manera de que ellos fueron por eso perseguidos por los emperadores romanos. El cristianismo no hacía distinción de personas. Sin embargo, en el paganismo ellos practicaban la distinción de niveles sociales. Entonces ellos encontraban, el Imperio Romano, estos emperadores encontraban que estos cristianos tenían características insociables, sombrías, ateos. Por eso eran perseguidos por ellos, porque ellos los consideraban no sociables, sombríos y ateos. ¿Y por qué sombríos? Porque no participaban en toda esta vida de ellos que era completamente desordenada. En el Imperio Romano los paganos eran completamente desordenados. Sin embargo, los cristianos se abstenían. Por eso le decían antisociales y sombríos. Entonces ellos no entendían lo que pasaba en el corazón de aquellos que habían entregado su vida a Cristo. Alababan y glorificaban al rey Jesús. Su rey era Jesús. Y esto molestaba. Exacto. Entonces no traían incienso. Cada vez que venía un emperador, se hacía una estatua y allí le traían incienso y lo adoraban. Ajá. Los cristianos no participaban de esto. No participaban. Los cristianos, los que alababan y adoraban a su rey, a Jesús. Al Dios invisible. ¿Perdón? Claro, ellos hacían cosas que no eran de Dios. Eran completamente usados por Satanás. Entonces ellos fueron perseguidos porque los romanos no entendían cómo vivían esta gente tan sombríos, tan antisociales y tan apartados de ellos, que tenían un solo Dios y ellos tenían muchos dioses. Aún los consideraban ateos. No, y revolucionarios, que querían hacer una revolución. Que eran rebeldes también. Rebeldes, porque conspiradores porque no querían participar en lo que se practicaba en el paganismo, para nada. Ellos eran completamente, era una iglesia pura. Porque ustedes no sé si se han dado cuenta que mientras hay persecución, la iglesia de Cristo se mantiene pura.
se mantiene apartada, se mantiene en santidad, se mantiene en humillación, se mantiene en firmeza de lo que han creído. Cuando hay persecución, la iglesia es más fuerte. Es más fuerte porque saben que lo único que tienen es a Cristo y no lo dejan para nada, ni lo deshonran, ni lo dejan para después. Es su primer lugar. Esta iglesia perseguida de finales del primer siglo, del segundo siglo hasta el tercer siglo, fue una iglesia que estaba santificada, apartada para Dios, en consagración completa a la obra del Señor y en consagración completa a sus mandamientos y a sus leyes. Y vamos a ver más adelante ahora, si nos da tiempo, hablar de varios hombres que dieron ejemplo de lo que yo le estoy diciendo ahora. Fue una iglesia perseguida, pero una iglesia fuerte, una iglesia estable, una iglesia constante, una iglesia fortalecida solamente por la esperanza que ellos tenían y por la verdad que tenían en su corazón. En la época esta del segundo siglo y del tercer siglo, los cristianos oigan esto, hermano, aquí nosotros nos podemos reunir cuando querramos, ¿verdad? Hasta algunos hermanos tienen la llave de aquí para entrar cuando quieran y adorar a Dios aquí y arrodillarse aquí y orarle al Señor, alabar al Señor y hacer lo que quieran. Pero oigan esto, en el tiempo de esta persecución, los cristianos se reunían solamente de noche escondidos. De noche escondidos. En las catacumbas, o sea, en las cuevas. O antes que saliera el sol. O de noche, bien noche, o antes que saliera el sol. Se escondían en estas catacumbas y en estas cuevas para poder adorar a Dios, para poder alabar a Dios, para poder hablar de las cosas de Dios. Y se mantenían firmes y constantes. No había fluctuación en su vida, no había inconstancia en su vida, no había nada que no fuera primero adorar y buscar de la presencia de Dios. Ahora, esta era la característica de esta iglesia cristiana del final del primer siglo, comienzo del segundo siglo hasta el tercer siglo. Eran completamente entregados al servicio de Dios, a su adoración, a la comunión entre los hermanos, a la Santa Cena, al bautismo en agua por inmersión y a encontrarse como el día principal de adorar a Dios el domingo. Pero también adoraban y se encontraban casi todos los días antes que saliera el sol o después en la noche cuando escondía el sol en las cuevas o en catacumbas subterráneas, en lugares que no eran vistos por los romanos. Durante todas estas persecuciones hubieron mártires. Vamos a ver algunos hombres que se destacaron por lo que hicieron y por su valentía durante esta época, que aún después de tantos años, de tantos siglos, se hablan de ellos y hay historia sobre ellos. Vayamos un momentico a Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Aquí habla de alguien que fue importante en esta época. Y es uno de los hermanos de Jesús, de los medio hermanos. Aquí habla de uno, dice, no es este, están hablando ahora de Jesús, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ya sabemos que Jacobo, Santiago, fue el obispo de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. A Jacobo lo matan, a Santiago lo matan en el templo, pero viene un sustituto que pasa al segundo siglo, y es Simón, el hermano de Jesús. Es el sucesor de Santiago.
encabeza como obispo la iglesia de Jerusalén otra vez. Simón, Simón, que está, es Simón aquí, que Simón, hermano Jesús. el hermano de Jesús, es ¿cómo se llama? Sucesor del hermano, del primer hermano de Jacobo, que lo matan en el templo, en el siglo primero, en el templo de Jerusalén. Y acuérdense que Jacobo, Santiago, era el obispo de la iglesia de Jerusalén. Simón llega a ser el sucesor de Jacobo, de Santiago, y es el segundo obispo en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasa con este Simón? Simón es martirizado también por el evangelio. Dice la historia que Simón llegó a tener edad avanzada, ya llegó a ser mayor, aún siendo obispo en la iglesia de Jerusalén, pero fue crucificado por la orden del gobernador de Palestina en el año 107 durante el reinado del emperador Trajano. Así que este fue el primer mártir importante que habla la historia en esta época del segundo siglo y del tercer siglo. En el año 107, Simón, el hermano de Juan, sucesor de Jacobo Santiago, obispo de la iglesia de Jerusalén, fue crucificado por el emperador Trajano en el año 107. Este es uno de los primeros mártires de esta época de la iglesia cristiana, de segundo siglo. Simón era que no creía que Cristo era el hijo del Señor. No. ¿No fue el hermano de Jesús? No. Simón, ninguno de ellos creyeron en Jesús hasta que Jesús no fue resucitado y subido al tercer. Este fue Simón, ¿sí? Sí, medio hermano de Juan, de Jesús. Hermano de Jacob, aquí dice, aquí lo dice. Sí, dime. Fue, ¿cómo es que se llama el primer moro? Simón, el hermano el hermano de Jesús. Uno de los hermanos de Jesús. Que fue el obispo, ese sucesor, o sea, el que siguió a Jacobo, Santiago, que fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Si usted toma nota, ahora usted pone como algo pegado a la clase, el capítulo 6 de Marcos, en el verso 3. Ahí habla de Simón. Y habla de Simón y habla de los hermanos de Jesús. Porque muchas veces uno de los grandes problemas que hay es con la tradición que dice que la Virgen María, la Virgen no fue más, fue virgen. Era virgen cuando tuvo a Jesús, pero después de Jesús se desposó con José y tuvo más hijos. Tuvo a Jacob, tuvo a José, Simón. tuvo a Judá y a Simón. Y tuvo hermanas también. Y tuvo hermanas y que tuvo, no porque, se mencionan nunca. Sí, las hermanas se mencionan en el momento que Jesús está hablando y alguien le dice, Jesús, ahí te buscan tus hermanas, tu madre y tus hermanas. Sí, que tuvo también hermanas. Lo que pasa es que no se mencionan los nombres. Pero cuando uno lee las escrituras se da cuenta que Jesús también tuvo hermanas, medias hermanas. Así que este Simón es el primer mártir del segundo siglo. ¿Ok? El primer mártir. ¿Por qué? Porque la iglesia es perseguida y él era el obispo principal o dirigente principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces el emperador Trajano lo crucifica porque no lo acepta, porque no aceptan nunca el cristianismo, porque eran diferentes a ellos, porque los paganos adoraban muchos dioses, hacían muchas cosas malas. Es que le decían a los cristianos que eran antisociales. Y es que le pasa lo mismo que le pasó. Pero espérate, a nosotros nos llaman antisociales ahora también. Sí, la familia principalmente. Porque somos diferentes, porque no queremos reunirnos entre el bochinche y lo que pasa en el mundo normal. A nosotros también somos antisociales porque vivimos apartados para Dios, porque vivimos en santidad para Dios.
Así que ellos también fueron catalogados de esta manera por el Imperio Romano como antisociales. Acuérdate que ellos no tenían nada que ver, de tal manera que, ejemplo, a los cristianos de este tiempo le pasa lo mismo que le pasó a Pablo en Efesios, que aquel platero lo acusó Demetrio. para matarlo, porque le quitaba negocio. Le quitaba le negocio. estaba quitando el negocio. Acuérdate que cuando tú vas a un babalao, a un santero y vienes a Cristo, la gente huye porque la gente dice, espérate, estoy botando mi dinero. Si nada más que hay un solo Salvador y es gratis. Entonces, sí, Demetrio, fue Demetrio. Sí, el platero. El platero. Eso está en el libro de los Hechos, hermano. Léanse despacito, con mucho amor y mucha dedicación, el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos hay mucha información sobre la iglesia primitiva. Ya nosotros pasamos eso, no fuimos sobre todo el libro de los Hechos, tocamos algunos puntos importantes. Ahora estamos en el segundo siglo, ¿ok? En el segundo siglo, donde comienza una tremenda persecución por los emperadores romanos, y cada emperador era ilegal, la iglesia era ilegal. Ahora. Era completamente, era perseguida porque no podían ni congregarse. Acuérdense que se metían en las catacumbas y en las cuevas antes que se pusiera el sol, o bien noche, o bien entrada en la noche. Si había un cristiano rico, enseguida trataban de acusarlo para poderse quedar con la riqueza del cristiano. Sí, eran completamente avasallados, completamente humillados. Entonces, ahora vemos otro mártir. Vamos a hablar ahora de Ignacio. Ignacio fue otro obispo, otro dirigente de la iglesia en Antioquia. ¿Se acuerdan de la iglesia de Antioquia? ¿Por qué fue importante en el primer siglo? Porque por primera vez se le llamó allí a los seguidores de Jesús cristianos. Entonces, en el segundo siglo, Ignacio fue obispo de la iglesia de Antioquia. Y a este Ignacio, en el año, entre el año 108 o 110, no se sabe exactamente, no hay, dentro de esos años, fue arrojado a los leones. También, siendo un obispo, un dirigente de la iglesia en Antioquia, también fue arrojado a los leones. Sí, porque pensaban que si atacaban a los dirigentes podían acabar con esta secta cristiana. Exacto, ellos fueron directamente a los dirigentes de las iglesias. Primero al obispo Simón en la iglesia de Jerusalén, y después a Ignacio, obispo de la iglesia de Antioquia. Ok, ahora vamos, durante el mandato del emperador Marco Aurelio, muy importante este emperador fue el que mató más cristianos de todos, el emperador Marco Aurelio, entre el año 161 al año 180 después de Cristo. Persiguió y mató a miles y miles y miles de creyentes, tanto decapitados como tirados. Este emperador Marco Aurelio fue el que tiró más cristianos y familias enteras en la arena con los leones. En la arena. Este fue el emperador que más cristianos mató, Marco Aurelio, entre el año 161 y 180. Decapitó a muchos cristianos y también envió a la arena. Ustedes saben esas. Espérate, no ha llegado Policarpo. Ustedes saben esas fotos que salen los leones comiéndose a los cristianos en el anfiteatro romano. Sí, que lo creó, ¿cómo se llamaba ese emperador? Sí. Lo hicieron los mismos judíos. Los mismos judíos hicieron el Coliseo. Los judíos fueron los que fueron esclavos a Roma. A Roma. Ah, sí, pero fue ordenado por Nerón. ¿Fue por Nerón? Creo que sí. No me recuerdo. Y Nerón los trajo y los usaba después de la destrucción de Roma, los usaba como antorcha para alumbrar la ciudad. Que los quemaba vivos. Sí, que por eso. Sí.
Dígame. ¿Qué año fue ese cuando Marcus De Aurelius? 161 al 180. Así que ¿cuántos años fueron? 19. De mucha persecución a los cristianos. Mataron a muchos cristianos. Fue un emperador completamente sanguinario contra la iglesia cristiana primitiva. Y muchos de los que hacían esto eran los judíos contra los cristianos. Ellos estaban ofendidos porque no participaron Ok. en el 70. Y eran enemigos de Dios también. Los cristianos se quedaron completamente solos. Se quedaron solos. Los cristianos, los verdaderos cristianos se quedaron completamente solos. Este emperador, Marcos Aurelio, mandó a muchos cristianos decapitados o en las arenas. Las familias enteras. Se la tiraba a los leones, hermano. Las familias enteras. Hubo una gran persecución por el Imperio Romano. Esto trajo como consecuencia muchas cosas y después les vamos a tocar eso. Ignacio fue sí, el de Antioquia. El de Antioquia, que fue el que iba camino a Roma y fue el que se enteró de que habían algunos hermanos que estaban tratando de interceder por él. No, fue Ignacio en Roma. Y él pidió de favor que no. Que dejara que fuera la voluntad. Él lo escondieron como 2 veces, lo estuvieron escondiendo por la persecución. Y la tercera vez dijo, no. Yo merezco morir. Para mí es un honor morir como mi Señor. Y se entregó. Y camino a Roma, cuando le daban a Roma, se enteró de que había muchos hermanos influyentes en Roma que estaban intercediendo por él y le pidió de favor que no lo hicieran, porque era gran honor. Morir por Cristo. Viejo, y qué mejor honor que morir por Cristo. Eso es lo que se llama convicción. No, estos eran hombres completamente con convicción. Otro con una tremenda convicción en este tiempo, de entre 161 y 180, de otro mártir que se levanta y se habla de él, y tenemos historia sobre él, es Policarpio. ¿Ustedes se acuerdan que Policarpio fue instruido? Era uno de los padres de la iglesia, instruido o discipulado por el apóstol Juan. Policarpio también fue obispo de la iglesia de Esmirna, ¿ok? De la iglesia de Esmirna. Otro obispo más martirizado por Cristo. En el 155. ¿En el 155? En el 155. No, porque era entre 161 y 180. No, en el 155. Fue traído ante el gobernador instado a maldecir el nombre de Jesucristo y contestó, 86 años le he servido, todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Mi Señor y Salvador fue quemado vivo en una hoguera. Sí, fue en el año, el año 155 después de Cristo. Policarpio fue muerto por este imperio. Y como dijo el pastor... Marco Aurelio también. ¿Por Marco Aurelio? No, fue antes porque fue en 155. Trajano. Fue por Trajano. Entonces dice que fue instado a maldecir el nombre de Jesucristo y él le contestó, 86 años le he servido y todo lo que he hecho es bien. Todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Mi Señor y mi Salvador. Y fue quemado vivo. Este obispo Policarpio es obispo de la iglesia de Esmirna, la iglesia que habla segunda de Apocalipsis capítulo 2, la segunda iglesia que le habla a Jesús, a la cual no les reprocha nada. Así que este obispo llevaba bien el mandato en esa iglesia, la iglesia de Esmirna. Ok, entonces ya hemos hablado de 3 obispos. De Simón, el obispo de Jerusalén, martirizado y crucificado, decapitado, creo, ¿no? Crucificado por el reinado de Trajano. Hablamos de el obispo Ignacio, que era el obispo de Antioquia, y ahora el tercer obispo que matan en el año 155 fue el obispo Policarpo, discípulo de Juan, obispo de la iglesia de Esmirna. ¿Ignacio por quién fue? ¿Por Marco Aurelio? No, Ignacio fue por Trajano. Fue ya
tres obispos matados por el Imperio Romano. Habla también de Justino. Sí, voy a hablar de Justino ahora. Puedes hablar si quieres. No, Justino era un filósofo de la época. Este es otro hombre importante, ¿ok? Se llama Justino. Fue un mártir de filósofo. Y a pesar de que era un filósofo, siguió enseñando el cristianismo. Y no solo lo enseñaba, sino era uno de los que más se mantenía y cuidaba de la fe del Señor. Él fue muerto en el año 166. También fue llevado a las harinas. Dice que fue un hombre que predicaba y defensor de la fe en su época. No, nadie lo podía callar. Él fue un filósofo cristiano, Justino Mártir. Ofreciendo este filósofo escribió, aún tenemos libros actuales de él, de este hombre que se llama Justino Mártir. Si alguien quiere buscar, dice que todavía hay libros de él escritos por él que están todavía actuales ahora. Y dice que él dio una gran y valiosa información de la iglesia cristiana en el segundo siglo. Pero este hombre, por ser un fiel defensor del cristianismo y que nadie lo podía parar, también fue a martirio por el Imperio Romano en el año 166. Así que aquí vemos ya a Simón, vemos a Ignacio, vemos a Policarpo y ahora vemos al filósofo Justino, mártires de la iglesia cristiana en el segundo siglo. Todos muertos por la persecución del Imperio Romano. Junto con todos ellos, miles y miles de cristianos fueron ejecutados, decapitados, y miles de cristianos de familias enteras fueron echados a los leones en el anfiteatro romano, como muestra de que eran despreciables por el Imperio Romano, despreciables por su convicción, despreciables por lo que ellos afirmaban y creían, por su santidad, por su separación y por adorar a un solo Dios. Eran despreciables. Durante las severas persecuciones y la severidad de los emperadores romanos contra la iglesia cristiana, la iglesia fue apagándose. Hubo demasiada persecución, hubo demasiada severidad contra la iglesia cristiana en este segundo siglo y en este tercer siglo. Y la iglesia fue olvidada, se fue opacando por alrededor de 40 años, ¿ok? Por 40 años, por esta persecución tan severa, por los emperadores romanos, la iglesia cristiana fue apagándose y estuvo apagada por 40 años. Hay una etapa ahí en el medio que te pudiera dar un poco más de información, y es que después que muere Marco Aurelio, vienen algunos emperadores, pero comienza... ¿Quién es Marco Aurelio? ¿Perdón? El emperador. Marco Aurelio. Cuando muere Marco Aurelio, sí, el emperador. En el año 180, comienzan algunos emperadores muy débiles que estaban dados a los placeres, a los placeres. A los placeres. A las orgías, a los placeres. Eso, exacto. Y entre tanto se empieza una guerra civil, y entonces era tanto la preocupación por la guerra civil que aguantan un poquito esta gran persecución hasta el 211, donde empieza Septimio, y Septimio fue otro cruel perseguidor de la iglesia. Septimio, el emperador Septimio. El emperador Septimio, se escribe S-E-P-T-I-M-O. Septimio. No, Septimio con P. Con P. Septimio. Fue otro emperador que hizo una gran persecución en los años 200. Del 202 al 211. Ok. Ahora pasamos al 303. Del 303 al 310. Viene el imperio de Diocleciano. Diocleciano. ¿Quién es este Diocleciano? Diocleciano fue un emperador
que dictó unas tremendas leyes de persecución a la iglesia cristiana del año 303 al año 310. ¿Cómo es que se escribe el nombre? D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O. That's in English. En español. Thank you. En español. D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O. Este emperador Diocleciano fue bien severo, pero bien severo contra la iglesia cristiana, del año 303 a 310. Vamos a ver todo lo que hizo. Lo primero que mandó a hacer fue quemar todos los ejemplares de la Biblia. Ya se había hecho la Biblia. Mandó a quemar todas las Biblias que encontraran en el camino. Me saltaste ahí. Sí, no, porque no. Me saltaste una cantidad de años. Sí, pues está bien, está bien. Ah. Dice, todas las iglesias que se levantaron en ese tiempo y en el imperio fueron derribadas. Todas las iglesias. 100 años. En estos 303 a 310. O sea, mandó a quemar las Biblias. Las Biblias, todas las iglesias que se levantaron fueron quemadas. Todos los que no renunciaran a su religión cristiana iban a perder la ciudadanía y no tenían protección de la ley, o sea, eran desechados. Todos los que no renunciaran a la fe cristiana. Y muchos templos con personas adentro fueron quemados. Él no le importaba que estaban reunidos, él los mandaba a quemar. El Diocleciano quemó las Biblias, quemó las iglesias levantadas, le quitó el derecho a los que no negaban su fe en Cristo, le quitó derechos de ser ciudadanos normales y la ley no los podían parar. Así que si tenían un problema, no tenía quien los defendiera. Y también mandaba a quemar los lugares donde los cristianos se reunían, con los cristianos adentro, los mandaba a quemar. Fíjense, este Diocleciano levantó un monumento en Roma, ¿verdad? Fue en Roma, que le puso este emblema, que le puso este nombre abajo al monumento, en honor a la exterminación de la superstición cristiana. ¿Quién fue ese? Diocleciano. Ellos pensaban que los cristianos eran supersticiosos. ¿De la qué? De la superstición cristiana. Levantó un monumento que decía abajo, en honor a la exterminación, o sea, a la persecución, a la matanza de la superstición cristiana. Y aún este monumento está en Roma. Este monumento que levantó Diocleciano. Ya estamos terminando. Hay bastante información, pero he tratado de resumirlo lo más importante. ¿Dónde está ese? Esto está en Roma, ese monumento. Es un busto de es un monumento que él levantó, no sé si es de él, dice que es un monumento que dice en honor a la exterminación de la superstición cristiana. Él pensaba que los cristianos eran supersticiosos y que eran prácticamente brujeros, qué sé yo, no sé. Es la idea que ellos tenían. Por eso los perseguían y los extinguían. Ahora, después de este emperador, de Diocleciano, llegaron varios sucesores, Galerio y Constancio, que también siguieron en la persecución por 6 años. Constancio tiene un hijo que se llama Constantino. ¿Ok? La persecución siguió. Constancio tiene un hijo que se llama Constantino. Y este Constantino, en ese tiempo que no profesaba ser cristiano, fue que hizo el edicto de parar la persecución a los cristianos. Y en el año 313, la persecución a los cristianos fue eliminada por completo. Ya no tuvieron más persecución. Su adoración fue legal.
Y su adoración fue legal. Y la adoración de los cristianos ya era legal, ya no le iban a quemar los templos, ya no tenían que esconderse en la catacumba, ya no tenían que esconder la Biblia, porque Constantino, el hijo de Constancio, que en ese entonces no era cristiano todavía, puso este edicto y paró la persecución de los cristianos en el segundo siglo, en el año 313. Esta es la primera parte del segundo siglo de lo que estamos estudiando de la historia de la iglesia. Sí, dígame. Dime. ¿Cómo es que se llama otra? El 313 pararon la persecution, ¿no? ¿Cómo es que se llama el Constantino? Constantino. Él fue que paró la persecución. O el hijo de él. Él hizo un edicto. No, el papá se llama Constancio. Sí, Constancio era el papá. Y este Constancio tiene un hijo que se llama Constantino. Y Constantino es el que levanta el edicto a todo el imperio de Roma de parar la persecución contra los cristianos. Ya los cristianos entonces pudieron adorar a Dios libremente, pudieron tener reuniones, pudieron seguir haciendo su vida normal sin ningún tipo de persecución. Y esta es... ¿Y él fue bueno? ¿Él fue bueno? Fue bueno. Sí, okay. Fue bueno. Después vamos a seguir estudiando de él. Pero en el momento que él hace este edicto, él aún no profesaba la fe cristiana. ¿Pero era cristiano? No, no era cristiano en ese entonces. Pero después, algo sucede con él, que él comienza a tener la fe cristiana en su corazón también. Okay. Bueno, hasta aquí hemos terminado la primera parte. Son 3 partes. La primera parte del segundo siglo de la historia de la iglesia. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.